Hermanos, muy buenos días. Una vez más, con la sonrisa, como dicen en el argot popular, de oreja a oreja, porque estamos en la presencia del Señor. Llenemos nuestro corazón del Espíritu Santo. Como dice la canción de Jesús Adrián, levantemos las manos, aunque no tengamos fuerzas. Levantemos nuestras manos, que nosotros estamos seguros de quién las toma. ¿Quién nos toma a nosotros de nuestra mano? Es nuestro Padre eterno, el que siempre nos da fortaleza, el que siempre está para sustentarnos. Oh, gracias, Padre Santo, por la llenura de tu Espíritu, porque nos permite, Señor, en las tribulaciones, en las angustias, estar en ti, Señor. Padre Santo, permítenos tener un corazón dispuesto, Padre amado, buscarte insistentemente en nuestras dificultades, en las angustias, Señor, poder clamar, Abba Padre, porque tú eres nuestro papá, tú eres nuestro Padre y nos escuchas. Bendice, Señor, a este siervo tuyo, Señor, y permíteme ser instrumento, y que tu palabra, Señor, a través de mí, llegue para edificar a muchos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, quiero invitarlos una vez más a que se conecten con nosotros a nuestro canal, Un Instante con Dios. También estamos en el fanpage como Hamilton Un Instante con Dios. En el canal de YouTube estamos Un Instante con Dios, Hamilton Urrutia. Queremos siempre llevar la palabra del Señor a los hogares. Estamos programando con una fundación que sirve a las personas humildes. Vamos a hacer el 20 de septiembre, donde se celebra la fiesta de amor y amistad en nuestro país. Vamos a llevar la palabra, una olla comunitaria, donde van a estar más de 80 personas. Allí me van a acompañar los siervos del Shaddai, el grupo que disponemos las obras para servirle a los necesitados. Pero siempre estamos haciendo las obras, dándole gracias y la honra a nuestro Padre eterno. Y yo te invito, hermano, que te unas a estas obras, porque recuerda que nosotros debemos ser ejemplo, así, imitando el ejemplo de Cristo Jesús. Y Dios bendice al dador alegre. Y también hay otra cosa muy importante. El libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17, nos enseña que a Jehová presta el que da al pobre, y el Señor se lo recompensará. Te invito a que te animes. Cuando te toquen la puerta, no digas, venga mañana. Estamos dispuestos a servirle a un Dios vivo. Vamos, antes de entrar al estudio de la palabra, como todos los momentos en que nosotros nos reunimos, una anécdota. Esta anécdota es de un perro, un can, que estaba en una casa y había un vecino que lo observaba permanentemente. Y ese perro estaba en el solar, amarrado, y el sector donde él siempre se movía estaba seco, como una tierra árida. No tenía vegetación, no tenía prado. Y cuando llovía, se hacía un lodazal y el perro mantenía echado en el lodazal y dormía en el lodazal. Entonces el hombre se conmovió por el amor al animal y fue y decidió comprar una casa muy hermosa para el perro, y le dijo a los dueños, le dijo, yo me atreví a comprar para el animalito una casa, porque pues sentí pues la necesidad, que él duerme al sol, al agua, en ese lodazal, en el polvo cuando estamos en tiempo de verano. Entonces yo se la compré. Y verdad, el dueño del animalito
llevó la casa y se la puso allí, pero el vecino observó durante todo un año que el perro no se metía a la casa, sino que el perro era feliz durmiendo en el lodazal cuando llovía y durmiendo en el polvo cuando estaba en tiempo de verano. Eso es lo que está pasando. No escogió el animal la casa. Eso hacemos nosotros, los hijos desobedientes. Sabemos que Dios tiene una morada para nosotros en su presencia. Sabemos que Dios está guardando para nosotros como hijos pródigos, para que vamos a su presencia donde Él tiene gran abundancia de amor, donde hay abundancia de pan, pero preferimos vivir en el lodo, en el mundo, en la calle, donde hay miseria, comiendo de la basura. No preferimos estar cómodos en donde hay una morada celestial para nosotros. La invitación, hermano, es que dejes de vivir en el lodo y dormir en el polvo, para que puedas dormir en la casa, en la presencia del Señor. Amén. Amén. Hoy quiero invitarte, hermano, que estudiemos a través de la palabra de Cristo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 22, versículos 35 y 38. Y vamos a estudiar también el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 30. Y el tema, la enseñanza de esta palabra del día de hoy es el verdadero amor de nosotros a Dios. El verdadero amor de nosotros a Dios. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos dice la palabra en el libro de instrucciones, nos dice, capítulo 35, nos dice: uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Amén. Amén. En el libro de Marcos también se nos habla de esta palabra y nos dice el libro de Marcos, en la escritura, en el libro de Marcos nos dice: uno de los maestros de la ley se acercó y lo oyó discutiendo, y al verlo bien que Jesús les había contestado, le preguntó de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¡Aleluya! ¡Qué belleza! Esta palabra nos está enseñando que debemos escuchar el mandamiento más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Pero hemos escuchado frases que, ¿sabe qué decimos? Nos apartamos del amor de Dios y entonces decimos, ay, al esposo, a la esposa, a la novia, decimos, ay, es que yo te amo con todas las fuerzas de mi corazón, ¿verdad? Eso es importante, claro. Amar a nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros ponemos el amor en las cosas humanas, en las personas, y aquella persona que ama es decepcionada por la esposa o por el esposo, entonces vemos los suicidios, vemos los matricidios, ¿cierto?
mariticidios, dice. Y entonces, allí vemos también que hay otra expresión que dice usoricidios. Es el usuricidio, es la muerte de la esposa o del esposo, de la novia o del novio. Y terminamos matando a nuestros seres queridos, a nuestras esposas, porque nos decepcionamos, porque nos engañó, porque nos dejó, porque se presentan esas diferencias. Pero yo te digo una cosa, si decidimos entregar el corazón a una persona, con cuánta más entrega deberíamos amar a nuestro Dios. Amén. Amén. El que es digno, mire, Dios, el único digno de ser alabado, de ser honrado, de ser glorificado, el único que tiene amor sincero para con nosotros, el único que es digno de alabanza. Pero ¿qué significa amar a Dios, hermanos? ¿Qué significa sinceramente amar a Dios? Amar a Dios significa obedecerle. Amar a Dios significa honrarlo. Amar a Dios significa ser temeroso de Él. Amar a Dios significa ser rectos en el actuar. Pero ¿sabes qué dicen algunos? Y aquí yo me excluyo y excluyo a mis seres queridos porque nunca lo he escuchado. Yo me voy a excluir. ¿Sabes qué dicen algunos? Yo no me quiero ni a mí mismo. ¿Es cierto que así dicen? Yo no me quiero ni a mí mismo. Voy a querer a otro. Ese es el engaño del hombre dejándose manipular por Satanás. Pero hay unos padres que ¿sabe qué dicen? ¿Sabe qué dicen algunos padres? Dicen, no, siervo, yo quiero mucho a mis hijos. Cuando mis hijos están acostados, yo llego del trabajo y cuando ellos están acostados, entonces yo entro a la habitación donde ellos están y los veo dormidos, los arropo y les doy un beso. Les doy un beso y yo amo a mis hijos. ¿Pero crees que el dormido siente? ¿Tú crees que el dormido se da cuenta de esa expresión de amor? No, el dormido no se da cuenta de esa expresión de amor. Esa expresión de amor, si quieres dársela a tus hijos, dásela cuando están despiertos. Diles que los amas. Pero ¿sabes a qué estamos acostumbrados nosotros? Nosotros estamos acostumbrando, cuando amamos a las personas, nos acostumbramos. Entonces, a mí me dicen, te amo. ¿Y sabes qué respondo yo? Yo también. Y entonces nos dicen, te amo. ¿Y sabe qué dice el otro? Yo igual. ¿Por qué no puedo decir, yo también te amo? Expresar el sentimiento. Yo también te amo. Y eso es lo que Dios hace. Dios nos dice, yo te amo. Yo te amo. Tú eres mi hijo. Y Dios, mire bien, tanto amó Dios al mundo, que por el amor a los hombres, entregó a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él creyera, no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Mire, Jesús le dijo a Pedro, 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces le dijo, ahí está el secreto. Usted dice que me ama, ¿cierto? Entonces, corra, vaya, apaciente mis ovejas. ¿Y sabes qué significa apacentar? Significa cuidar, significa dar de comer, significa cuidar. Eso es apacentar. Entonces Dios te dice a ti hoy, si tú me amas, obedeces mis mandamientos. ¿Y sabes cuáles mis mandamientos? Ama a Dios y ama a tu hermano.
ama a tu prójimo como a ti mismo. Allí estamos obedeciéndole al Señor y amando al Señor. Cuando lo obedecemos, cuando lo honramos, cuando somos temerosos de Dios y cuando somos rectos en nuestro actuar. A veces pretendemos adorar a las personas por encima de Dios. Pero yo te voy a decir, ¿sabes cuál es la diferencia entre amar a Dios y amar a los hombres? La diferencia es que Dios te ama así seas bueno o malo. ¿Sabes que Dios hace llover sobre buenos y malos? Hace salir el sol sobre justos e injustos. Hay una historia en el libro de la Biblia, el rey Manasés. Cuando el rey Manasés, de 12 años que comenzó a reinar, y el rey Manasés era malo. Era tan malo que hizo cambiar y pecó y siguió los caminos equivocados y adoraba a los dioses paganos. Hizo una estatua de la diosa Acera, la diosa Acera, que era la madre de los dioses, la que seguían los cananeos. Y entonces el rey Manasés fue castigado por sus malas obras, pero Dios lo amó. Mire, cuando él se arrepintió. Vamos a escuchar lo que nos dice esta historia de la palabra del Señor. Leamos lo que nos dice el libro de Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 2 y 3. Leamos la palabra del Señor. Manasés hizo lo que ofende al Señor, pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además erigió otros altares en honor a Baal e hizo una imagen de la diosa Aserá, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Léame el 6 y el 12 también allí, por favor. Sacrificó en el fuego a su propio hijo, practicó la magia y la hechicería, y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen de la diosa Aserá que él había hecho y la puso en el templo, lugar del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo de Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel, he decidido habitar para siempre. Nunca más dejaré que los israelitas anden perdidos fuera de la tierra que les dio a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que yo les he ordenado, es decir, toda la ley que les dio mi siervo Moisés. Pero no hicieron caso. Manasés lo descarrió, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Por lo tanto, el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que lo precedieron, haciendo que los israelitas pequen conocidos los que él hizo, así dice el Señor Dios de Israel: voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá, que a todo el que le oiga le quedará retumbado en los oídos. Mire lo que pasó. Manasés era tan malo que hizo lo que desagradaba al Señor. Hizo pecar al pueblo de Israel. Lo llevó a la adoración de ídolos. Y allí, en ese momento, Dios, con ira, hizo que Manasés fuera puesto preso por los babilonios. Y fue conducido y le pusieron, lo argollaron y se lo llevaron preso, humillado. Pero cuando Manasés estaba humillado, Manasés se arrepintió. Leamos lo que nos dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos 11 y 12. Se arrepintió. Y mire lo que pasó allí. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y lo llevaron a Babilonia sujeto con garfios y cadenas de bronce. Estando en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Mire, y se humilló. ¿Y sabes qué pasó con Manasés después de que se humilló? Dios lo restableció, porque Dios tiene amor
y el amor de Dios es mayor que el amor del hombre. Pero ¿sabes qué hubiera pasado? Por eso te dije la diferencia entre el amor de Dios y el amor del hombre. ¿Sabes qué hubiera pasado con el hombre cuando ve un hombre malo, malvado? ¿Sabes qué nosotros decimos? Nosotros decimos, cuando la persona mala cae en desgracia y le sobreviene una serie de males, nosotros decimos, ¿cómo es? ¿Se había qué? Se había demorado, ¿cierto? Sí. Se había demorado, mejor dicho. A mí me gustó una frase que usted dijo una vez. Usted dijo, ese hombre es tan malo que hasta el diablo encarta con él. Sí, pero Dios no. Dios, cuando se arrepiente la persona de corazón, Dios lo perdona, y por ese amor que Dios tiene para con sus hijos, lo levanta. Después de estar humillado, lo exalta. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amar a Dios sobre todas las cosas, dice el primer mandamiento de la ley de Dios. Pero nosotros le preguntamos a algunos, ¿usted sabe qué significa ese primer mandamiento? ¿Y sabes qué nos respondan? No, sí, pues amar a Dios significa que yo amo a Dios, ¿cierto? Dice, significa que yo amo a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿sabes qué dice? Amar a Dios sobre todas las cosas nos da a nosotros el significado de que Dios, oye bien hermano, que Dios es todo y que Dios es el dueño de todo. La palabra del Señor dice, mía es la tierra y su plenitud, nos dice el Señor. Entonces, si de Él es la tierra y la plenitud, nosotros sabemos que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas que hayan en el mundo, en la tierra, porque de Él es todo, absolutamente todo. Nosotros somos administradores únicamente. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Nos dice la palabra del Señor. El verbo, mire, en el principio era el verbo, es decir, la palabra. Verbo significa palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, la palabra era con Dios, ¿cierto? Esa misma palabra que estaba en Dios y era Dios, el Espíritu de Dios fue que usó la palabra para crear. Entonces, ¿sabe qué dijo el Señor? Dijo, créase la luz, hágase en los mares, hágase todo cuanto existe. Y esa misma palabra que Dios utilizó para crear absolutamente todo, que era el verbo en el principio, es la palabra que a través del libro de Juan capítulo 14, versículo 21 nos está regalando y nos dice, el que tiene mis mandamientos, oye bien, oiga pueblo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Mire lo que nos está diciendo él en su palabra. El verbo que era en el principio nos está diciendo, el que tiene mis mandamientos los guarda, y el que me ama yo lo amaré y estaré con él y me manifestaré a él. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Libro de Juan, para terminar, estamos terminando ya. El libro de Primera de Juan capítulo 5 versículo 2-3 nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces aquí el principio y la enseñanza para que entendamos. Yo sé que ustedes me están entendiendo. Entonces, amar a Dios significa guardar ¿qué? Sus mandamientos. Amén. Amar a Dios significa guardar sus mandamientos, obedecerle, ser temeroso de Dios, vivir en el temor del Señor y ser rectos. Mire lo que le dijo Jehová a Satanás, porque Satanás le cree al Señor. Satanás tiene temor de Dios y le cree y sabe que Dios es el dueño y el creador, el que hace todo. Y entonces, ¿sabe qué dice? Le dijo Dios a Satanás, le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Recto, temeroso, hombre apartado del mal. Y entonces Satanás le dijo, no, sí, pero es porque tú le das de todo. Ahí está. Satanás sabe que Dios es el que nos da todo. Satanás sabe que Dios es el que nos resguarda. Satanás sabe que Dios cerca alrededor de nosotros un vallado y nos protege. Entonces, ojalá, hermano, tú decidas vivir en la rectitud,
en el temor del Señor, obedeciendo su palabra, que ese primer mandamiento de verdad tenga un significado en tu vida. Amar a Dios sobre todas las cosas. Recuerde lo que le dije ahora. El Señor nos dice: mía es la tierra y toda su plenitud. Allí, ojalá podamos nosotros tener el privilegio de que el Señor nos diga: mira, mi siervo Hamilton es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Aleluya. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. El principio importante, mi hermano, entonces, es que por el amor de Dios podamos entender que debemos obedecer los mandamientos del Padre. Te dejo esta tarea, hermano, terminando esta enseñanza. Mire, amemos verdaderamente a Dios sobre todas las cosas. Amemos, oye bien, verdaderamente a Dios sobre todas las cosas. No lo digamos por decir. Tú te sabes los mandamientos así. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero no lo ponemos en práctica. Tarea: amemos verdaderamente a Dios sobre todas las cosas. Shalom. Que la paz de Cristo Jesús te acompañe, hermano, permanentemente. Permíteme orar por ti y te pido que tú ores por mí.